Sí, doctor. Listo. Bueno, buenas tardes chicos. Hoy día vamos a hacer dos clases acerca de complicaciones de las fracturas y vamos a hacer acerca de heridas abulsivas, ¿ya? Yo soy el doctor Julio Quiroz Guevara, soy médico traumatólogo del Hospital Carrión, de la Clínica San Judas Tadeo, de la Clínica Deportiva, soy miembro de la Sociedad Peruana de Traumatología, de la Sociedad Internacional de Traumatología también, y también de la Sociedad Peruana de Artroscopía. Entonces vamos a hacer hoy día acerca de complicaciones de fracturas. Y cuando hablamos de complicaciones de fracturas, tenemos dos tipos de complicaciones, agudas y tardías. Así vamos a dividirlas para poder entenderlas. Cuando hablamos de agudas, es menos de 3 semanas, y cuando hablamos de tardías, son más de 3 semanas. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y si hablamos solamente de complicaciones agudas, también vamos a dividirlas en locales y sistémicas. Locales tenemos tres importantes: problemas de partes blandas o infecciones, que son las más comunes de todas. Lesiones vasculonerviosas es un ejemplo, te fracturas el húmero, que vamos a hablar en un rato, y te puedes lesionar algún nervio, algún vaso también. Y el síndrome compartimental, que también se considera como una complicación aguda de una fractura. Y sistémicas es que compromete a todo el organismo, y una de ellas es la embolia grasa. En cuanto a las complicaciones locales, como les había comentado, las más frecuentes son estas, las complicaciones por problemas de partes blandas o infecciones. Si ustedes ven aquí en la gráfica izquierda, donde señala el puntero, ya o la flecha, vemos aquí una escara, ¿no? Este es un codo. Esto fue un abordaje en codo y esta es una escara. La escara es eh, una, un, un tejido necrótico de la piel, ¿no? Y a través de esto, ya atrás de esto, perdón, está el hueso, y el hueso a veces con componente de metal. Por ejemplo, aquí a veces se nota un tornillo, ¿no? Entonces es una complicación muy importante de una fractura, la complicación de la piel. Al lado derecho vemos aquí también una herida puntiforme, que es por proyectil de arma de fuego, por bala, ¿no? La bala entró, posiblemente hubo una fractura, vemos aquí aumento de volumen en el brazo, y a veces se queda alojada o a veces tiene salida, ¿no? Esta herida que provoca fractura, también una fractura sería una fractura de alta energía, y como es de afuera hacia adentro por un agente externo, también se le considera como una fractura expuesta. Esta herida es potencialmente infectable si es que no se trata con antibióticos y si no se inmoviliza. Entonces, para que ustedes más o menos tengan una idea, lo más importante para que una fractura cure, o sea, consolide, o sea, pegue, lo más importante es tener unas partes blandas adecuadas. El hueso tiene dos tipos de circulaciones: una circulación endóstica y una circulación perióstica. La circulación endóstica la da la médula ósea roja, ¿ya? Gracias a esto, el hueso se nutre. Y la circulación perióstica, lo que está afuera del hueso, en el periósteo, valga la redundancia, la dan las partes blandas. La da la vascularidad anexa, la da la grasa, el tejido celular subcutáneo, que es lo mismo, músculos, tendones, nervios, todos esos componentes vascularizados dan nutrición al periósteo, que es parte del hueso, quizá es una parte más importante vascularmente hablando, y pues genera pues un tipo de nutrición importante al hueso. Entonces, si yo tengo unas partes blandas, piel, tendones, músculo, dañado, desvitalizado, tocado, entonces no va a haber una buena circulación perióstica. Y al no haber una buena circulación perióstica, va a haber un defecto de la circulación ósea. Y al haber un defecto de la circulación ósea, ese hueso no va a consolidar. Es más, se puede infectar, ¿no? Por un punto de contacto o por contigüidad. Y si el hueso se infecta, es una catástrofe que se llama osteomielitis, que puede ser aguda y se puede complicar a crónica. Entonces, es más importante esperar tener ante una fractura unas partes blandas adecuadas para que esta fractura pueda curarse. Muchas veces los pacientes vienen y te dicen, doctor, quiero que me opere ya, te dicen, ¿no? Y tú, si es un esguince de tobillo, por ejemplo, o una fractura de tobillo, nosotros vemos el tobillo y si no está tan hinchado, no está tan enfatizado, tiene las partes blandas adecuadas, sin equimosis, sin flogosis, sin celulitis, pues bien, adelante, lo podemos operar de inmediato. Sin embargo,
Muchas veces estos pacientes vienen con el tobillo muy hinchado, edematizado, flogótico, caliente, con heridas, con escoriaciones. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado y preferimos enfriar la fractura, ¿ya? Enfriar significa que pase el tiempo y que baje el edema, desinflamarla, para que luego esas partes blandas se mejoren y ahí recién operar. O sea, una fractura me puede esperar. ¿Cuánto tiempo puede esperar, doctor? Bueno, depende del hueso, ¿no? Por ejemplo, en un tobillo tranquilamente puedo esperar 2 semanas, ¿no? 10 días, 2 semanas. En una muñeca, una fractura de radio distal, también puedo esperar 2 semanas, ¿no? Las fracturas articulares también, por ahí, depende del hueso, ¿no? Entonces, hay que ir siempre evaluando las partes blandas, porque las partes blandas son quizá la parte más importante para que el hueso pueda consolidar y pueda pegar. A veces el paciente exige mucho y hay médicos pues que por tratar de ayudar al paciente operan rápido, arriesgando pues esta parte muy importante y a veces se infecta la herida. Y si se infecta la herida y no baja con antibiótico o hay un seroma y no baja pues con algún tipo de curación más avanzada, entonces sí se puede infectar la herida, se infecta la herida, se infecta el hueso y el manejo de una infección ósea, o sea, osteomielitis es mucho más complicado, llegando hasta la resección ósea. Ya, o sea, quitar el hueso que estaba ahí y me quedo mutilado de manera permanente, ¿no? Tendría que luego colocar un injerto, o sea, no es lo mismo, ¿no? Todo eso se puede evitar simplemente tratando de esperar el tiempo adecuado para que la fractura pueda consolidar. Entonces, lo más importante que quiero que se lleven aquí ahora es que es mejor tener unas partes blandas buenas para luego yo poder reducir o tratar o curar mi fractura, ¿ya? En cuanto al otro lado, al lado derecho, ustedes ven una herida puntiforme, ¿no? Que no hay signos de flogosis, es una herida aparentemente limpia. Aparentemente limpia lo digo porque no se ve ningún signo de inflamación alrededor de la herida, ¿no? Sin embargo, el proyectil de arma de fuego que está por ahí es totalmente contaminado. Entonces, esta herida más adelante se puede contaminar. Las fracturas expuestas, que seguro la verán más adelante, se tratan con fijación externa. Hay, hay clasificación de fracturas expuestas, que es la clasificación de Gustilo y Anderson, ya que ya lo verán más adelante. Estas clasificaciones de Gustilo y Anderson son tres, ¿ya? La de mayor grado obviamente es la 3 y es la que también nos conlleva a la fractura expuesta por arma de fuego, que es un Gustilo 3A, que es una fractura expuesta de alta energía, es un balazo, ¿verdad? Una fractura con minuta, ¿ya? Y a veces incluso llega una lesión vascular, si hay lesión vascular es un Gustilo 3C. Ya iremos conociendo la clasificación más adelante, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos un caso que nos llevó al hospital, en el lado izquierdo es una mano, es un paciente que se tiró de un puente, es un paciente en abandono social. Y ven como aquí, en este lado, vemos aquí la apof o el estilodes cubital, este es el quinto dedo, ¿ya? Dedo 1, el dedo gordo, dedo 5, el dedo meñique. Y vemos aquí el estilodes cubital y vemos un hueso ya bien medio amarillento, ¿no? El hueso no es de este color, este hueso ya es un hueso medio amarillento, un poco desvitalizado, ya fracturado, y aquí vemos cómo hay secreción purulenta. Sin embargo, acá hay secreción roja de granulación. Entonces, este paciente, pues, tiene una infección ósea, ¿no? Se trató, o sea, ¿qué pasó? Vino de inicio con esta herida, ¿ya? Y ya el paciente había estado en la calle mucho tiempo, había ido a otro hospital, lo trataron, pero no curaba la herida. Este paciente terminó, no en amputación, pero se quitó el cúbito, se hizo una limpieza quirúrgica. Cuando entramos a hacer operaciones, de ahí, encontramos hueso completamente necrótico, entonces todo lo que está necrótico se saca, ¿no? O sea, se hizo una limpieza quirúrgica. Entonces, todas infecciones óseas que comprometan tejido blando infectado, se hace una limpieza quirúrgica que es lo mismo que un desbridamiento quirúrgico. Entonces, el desbridamiento quirúrgico, que es propio de las fracturas expuestas, como esta, ¿ya? Es quitar todo lo que esté sucio. Desbridar es quitar todo lo que esté sucio. Y eso implica irrigación permanente y quitar tendones si están desvitalizados, como en este caso, hueso si está desvitalizado. No vale la pena dejar hueso ahí porque ya está desvitalizado. Es más, va a ser un efecto de un cuerpo extraño y puede traer más infección. Entonces, incluso puede perder hasta la mano. ¿No? Este paciente terminó en una artrodesis de muñeca, o sea, se juntó la muñeca
y se pudo salvar la extremidad. En el otro lado, vemos aquí, esta es una, para que se puedan ubicar, este es el pliegue inguinal, ¿ya? Acá está el abdomen, esta es la cadera. Este es un corte en la cadera. Abajo está el glúteo, arriba está la sínfisis púbica. A esta paciente es una paciente de 70 años que se le puso un clavo de cadera. Este es el abordaje lateral de la cadera. Nuevamente, pliegue inguinal, abajo el glúteo, arriba el pubis, el abdomen y abajo están las piernas, los pies, ¿no? Entonces miren cómo aquí hay una secreción así, aquí seremática, ¿no? Con un rastro de cero purulento, ¿no? Aquí está medio amarillento, ¿no? Y como a la curación vemos que drena, este es en el cuarto día o quinto día posoperatorio. Entonces, al quinto día posoperatorio no debería haber ninguna secreción. Al quinto día posoperatorio, si el paciente ya tiene este tipo de secreción, nos da una alarma de una infección posoperatoria, en el quinto día al séptimo día posoperatorio. ¿Qué es lo que tiene que hacer aquí? Abrirse un punto, ver o hacer una cura más avanzada, de repente hay un seroma, ¿no? Y evaluar signos de alarma. Uno de ellos son fiebre, leucocitosis, ¿no? Esta paciente se le abrió los puntos, se hizo una limpieza en cama con bastante lidocaína y se drenó, pues, se drenó lo que quedaba permanente, lo que quedaba ahí encapsulado, ¿no? Fue un absceso pequeño, menos mal no pasó a mayores, pero se trató de manera inmediata. ¿Qué pasa si no se trataba o si pasaba desapercibido? Se hacía un absceso que podía decolar toda la pierna y se infectaba el hueso. ¿No? Es por eso que es muy importante siempre evaluar en el preoperatorio y en el postoperatorio, ¿no? Acá también tenemos en la mano izquierda un paciente que tuvo un esguince de tobillo con una fractura de tobillo. Vemos aquí cómo están las partes blandas. Miren estas partes blandas. Miren las partes blandas de la pierna. La pierna tiene una parte blanda media rugosa, ¿no? No tan inflamada, pero ustedes se dan cuenta aquí el pie cómo está, brilloso, ¿no? Como tenso. Esa es una parte blanda lesionada, una parte blanda tomada, comprometida. Si yo hago un corte aquí, posiblemente la herida se me infecte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esperar que se me ponga así, ¿no? Con el signo del pliegue. Así se llama. Signo de pliegue positivo me indica que la piel se puede trabajar, se puede tratar, que las partes blandas se pueden tratar. En cambio aquí, cuando lo veo así medio tenso, medio brilloso, hay que tener bastante cuidado porque puede producir, pues, una infección postoperatoria. Este es otro paciente que tuvo una fractura de astrágalo, ¿ya? Esto es una enucleación de cabeza de astrágalo. Miren cómo acá está el hueso necrótico, completamente desvitalizado. Fue una fractura o una luxofractura. Se salió la cabeza del astrágalo por la parte medial del pie, ¿no? Incluso ese es otro paciente indigente, seguro ha estado 5 o 6 días afuera. Hay escara necrótica completamente de abandono, no hay buena circulación, el talón también está tomado, ¿no? Entonces, este es un paciente que tiene un gran riesgo a perder el pie. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Aquí lo que se hizo es, se entró a sala, se quitó este hueso que estaba ya comprometido, se hizo una limpieza quirúrgica de la parte ósea, de la parte interna, y se hizo una escarectomía del talón y de la parte medial del pie, ¿no? Este paciente luego pidió alta voluntaria porque había quedado en varias limpiezas quirúrgicas, tenía mucho dolor, era un paciente diabético, y los pacientes diabéticos con estas heridas, lamentablemente, la mayoría de ellos van a amputación. Ya veremos más adelante. Este es otro paciente, ya, que fue operado, pero luego de más o menos un mes comenzó con esto, ¿no? Flogosis, ya, descamación de la piel, y vemos aquí, si ustedes son más observadores, cómo hay como un hoyuelo, ¿no? Si le hacemos un poco de zoom, ¿ya? Este hoyuelo acá, esto que ven aquí como un ojito es un tornillo. Entonces, aquí ya hay exposición ósea. ¿Qué pasa? Que aquí hay una infección celulítica, valga la redundancia también, del tejido circundante a la fractura. Esta es una fractura potencialmente infectada. Lo que tenemos que hacer aquí es inmunizar con una férula y dar antibiótico a full. Si no baja con antibiótico, pensar en quitar la placa que se ha colocado, porque si la placa queda ahí y si la bacteria o germen invade la placa, es un desastre también. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Vemos aquí cómo hay signos de descamación, no son buenos signos. Entonces, esta celulitis que se da luego de una operación son complicaciones que también nos pasan, no regularmente, pero si el paciente es diabético, inmunosuprimido y o muy descuidado, o por algunos pacientes que ya no les duele, se mandan a caminar también de antemano. Entonces, estas infecciones son las más frecuentes, son las que vemos a cada rato luego de una fractura o incluso previo a una fractura.
Luego tenemos a las lesiones vasculonerviosas. Y ante ellas tenemos a la lesión del nervio circunflejo. La lesión del nervio circunflejo es la que pasa por el cuello del húmero y se da en un escenario que es en una luxación anterior de hombro o en una fractura de húmero proximal, ¿ya? Entonces, acá tenemos, acá lo que el cursor apunta es la cabeza del húmero, ¿ya? Que es parte de la articulación del hombro. El hombro, si hablamos en términos generales, tiene 5 articulaciones. La que yo estoy considerando como hombro es la articulación glenohumeral, la glena y el húmero, ¿ya? Sin embargo, pues hay articulaciones escapulotorácica, que es la que está atrás, acromioclavicular, ¿ya? Coracoclavicular, ¿ya? Y la esternoclavicular. Esas 5 articulaciones forman parte de todo el hombro, pero muchas veces pues vienen, se me salió el hombro y le hacen sinónimo con la articulación glenohumeral. Si somos más estrictos y hablamos en términos médicos, la articulación de hombro también se llama articulación, o solamente se debería llamar articulación glenohumeral. La articulación de hombro que sufre una luxación, o glenohumeral que sufre una luxación, si hablamos en términos más médicos, por decir así, que hablamos entre traumatólogos, hablamos de inestabilidad, no de luxación, ¿no? La luxación se habla de manera general, pero una luxación ya se conoce, o lo hablamos entre nosotros como inestabilidad. Inestabilidad glenohumeral anterior igual a luxación de hombro, en otras palabras. Entonces, este paciente con una inestabilidad glenohumeral anterior, posiblemente al salir el hombro de su sitio, por así decirlo, tracciona el nervio circunflejo y genera pues una lesión de neuropraxia del nervio. El nervio tiene 3 tipos de lesiones: neuropraxia, axonomesis y neuromesis. Las lesiones más comunes ante una luxación de hombro, vamos a decirlo así como glenohumeral anterior, son las neuropraxias, en la cual hay una distensión nerviosa, más no ninguna ruptura axonal ni nerviosa completamente. Entonces, el nervio circunflejo que inerva al músculo deltoides, que es el que me da el muñón del hombro, es el más afectado. Y cuando se lesiona el nervio circunflejo, genera muchas veces atrofia o hipotrofia del deltoides y disminución de la sensibilidad del muñón deltoideo, como en este caso, ¿no? Y a veces da una lesión o una apariencia de charretera o de pseudocharretera. La luxación de hombro, nuevamente, la más frecuente es la luxación anterior, y entre ellas, la más frecuente, la luxación antero-inferior, ¿ya? El ligamento que más se lesiona en la luxación de hombro es el glenohumeral inferior, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Si hablamos de las lesiones posteriores, vamos a asociarlo con pacientes que tienen convulsiones o pacientes que han tenido algún tipo de shock eléctrico. Eso es en cuanto a hombro. En cuanto a fracturas, ¿ya? Acuérdense que la cabeza del húmero tiene 4 partes muy importantes. Uno es la misma cabeza, ¿ya? Que es la cabeza anatómica, o también se llama cuello anatómico. Luego tenemos el troquíter y el troquín. El troquíter también se llama trocánter mayor y el troquín trocánter menor. En el troquíter se van a insertar el tendón del supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Y en el troquín el tendón del subescapular. Estos son tendones del manguito rotador, ¿ya? Ese manguito que nos va a ayudar a hacer la abducción, la elevación del hombro, la extensión o flexión del hombro. Entonces, por ejemplo, entre esos tendones, el tendón más importante es el del supraespinoso. Esa lesión es el tendón que más se lesiona, que más se desgarra, porque es el tendón que está más en contacto con la parte subacromial, ¿no? A veces hay un pinzamiento subacromial y ese tendón que pasa por aquí se pinza y se desgarra, producto pues de una torsión forzada del hombro. A veces pues esta luxación de hombro o lesión de hombro se convierte en fractura, y esta fractura raspa el nervio circunflejo y genera la lesión. Y la lesión del nervio circunflejo ante una fractura de húmero proximal es a nivel del cuello quirúrgico. Entonces ahí están las 4 partes: cuello anatómico, troquín, troquíter y cuello quirúrgico. ¿Ya? Son las 4 partes muy importantes ante una lesión nerviosa del húmero proximal, ante una fractura. Luego, si tenemos también, y vamos avanzando a nivel del húmero, que son las lesiones nerviosas más comunes ante una lesión traumatológica, vamos a ver
A ver, esperen un ratito, chicos, por favor. Listo. Entonces, seguidamente, si bajamos más a la diáfisis del número, ya tenemos a la lesión del nervio radial. La lesión del nervio radial es muy común en una fractura de húmero diaficiario o también en la unión del húmero diaficiario con el húmero distal, ¿ya? Entonces, estos pacientes son los que sufren una caída del brazo y vienen con la mano así, la mano caída, la mano péndulo, también se llama mano en gota. ¿Por qué? Porque el nervio radial va a inervar a los extensores, ¿verdad? De la mano y la muñeca. Si hay una lesión como neuropraxia o axonomesis de los extensores, entonces el paciente no puede extender. Como no puede extender, es decir, no eleva, no extiende, viene la mano caída o la mano péndula. Es decir, a este nivel, a nivel del septum intermuscular, como ven aquí, y que se va y se da la vuelta hacia adelante, ¿ya? Es la parte motora del nervio radial, ¿ya? Cuando se lesiona el nervio radial, hay una fractura a nivel de la unión del tercio medio, tercio distal, y, y es una fractura espiroidea, ¿ya? Esto se conoce como fractura de Hosting-Lewis, es la triada. Fractura de Hosting-Lewis es igual a fractura espiroidea, una característica. Lesión de radial, segunda característica. Y que esté en la unión del tercio medio y tercio externo. Esas tres características me dan igual al nombre de fractura de Hosting-Lewis, ¿no? Si no está en la unión del tercio medio, tercio distal, no es Hosting-Lewis. Si no es espiroidea, no es Hosting-Lewis. Si no hay lesión de nervio radial, no es Hosting-Lewis, ¿ya? Hosting-Lewis, así se llama. Entonces, estas fracturas a ese nivel son muy comunes que haya una lesión del radial. También se puede dar cuando el paciente usa las muletas muy altas o muy bajas. También genera un tipo de adormecimiento a nivel de la mano, ¿ya? Otra lesión también es la lesión del nervio mediano, ¿ya? Y también se llama la famosa mano del predicador. La mano del predicador es esa mano que tienen los santos, pues, el que predica, ¿no? Si ustedes ven una imagen de un santo, ya van a ver cómo tienen las manos con los tres dedos, los tres primeros dedos extendidos y los dos flexionados. ¿Qué quiere decir? El nervio mediano va a inervar de manera motora, ya, a nivel del codo, a los tres primeros dedos. Esta lesión del nervio mediano, por la mano del predicador, se va a producir cuando hay una fractura supracondilia, encima de los cóndilos del húmero. Cuando hay una fractura supracondilia, a ese nivel está la parte motora del nervio mediano. Entonces, cuando hay una lesión a ese nivel y rasga el nervio mediano, el paciente no va a poder flexionar los tres primeros dedos. Los dos últimos sí, pero los tres primeros no. Entonces, esto se da cuando hay una lesión del húmero supracondilio, ¿no? Húmero distal supracondilio. Otra lesión del nervio mediano es la lesión del túnel del carpo, que es a nivel de la parte distal del antebrazo, que es a este nivel. Esa lesión del túnel del carpo se da cuando hay una compresión a ese nivel y ahí sería una lesión sensitiva, no motora. O sea, arriba es motora y abajo es sensitiva, ¿no? La lesión del túnel del carpo que se da por compresión del nervio mediano a nivel distal, a nivel del anillo o a nivel del retináculo flexor de la mano, esa lesión es producida por básicamente ocupacional, ya el paciente que trabaja mucho con la mano, secretaria, carpintero, que trabaja mucho con la muñeca, en la cual se engrosa este retináculo flexor y este engrosamiento va a apretar al nervio mediano generando pues adormecimiento, parestesias a predominio nocturno, ¿ya? Lo que hay que hacer ahí es liberar ese túnel del carpo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, fracturas supracondilias. Si hablamos de fracturas supracondilias, son mayormente más en niños, ¿ya? Más es en niños. Aunque en niños la complicación más frecuente, si es la lesión del nervio mediano, en realidad no es tan frecuente a nivel general. Y la más temida es un síndrome compartimental en codo. La fractura más común en niños es en clavícula, la segunda codo. Y si hablamos de codo, tenemos a la supracondilia de húmero.
La complicación más frecuente, lesión del nervio mediano, ¿ya? Y la complicación más temida, síndrome compartimental. El síndrome compartimental en niños, la causa más frecuente es por fractura de codo. Espero me hayan entendido, ¿ya? Si no, me preguntan al final. Entonces, las lesiones de fractura de codo, como supracondilia, cuando hay un desplazamiento de la caña humeral, o sea, de la diáfisis humeral hacia adelante, tranquilamente puede lesionar la arteria braquial o humeral y el niño puede perder la extremidad. Por eso hay que actuar de manera rápida, ¿ya? Ese es en cuanto a lesiones vasculonerviosas. Y en cuanto a síndrome compartimental, el síndrome compartimental es una emergencia médica, ya hay que tratar de detectarla de manera inmediata, ¿ya? Y eso, el síndrome compartimental, en otras palabras, es el aumento de la presión dentro del compartimento. La presión del compartimento normal es de 0 a 8 milímetros de mercurio. Cuando uno sale a trotar, corre, juega, esa presión compartimental puede llegar hasta 30 milímetros de mercurio, porque hay hipertrofia del músculo, hay edema muscular cuando uno corre, ¿verdad? O cuando uno trota, o cuando uno hace ejercicio. Sin embargo, si esa presión aumenta más de 30, ya se llama como un aumento normal de presión intracompartimental. Entonces, el síndrome compartimental que genera o que se da por la presión intracompartimental de un compartimento es más frecuente en una pierna. Te pueden ir en tu examen, ¿cuál es el lugar más frecuente de un síndrome compartimental? La pierna, ¿ya? Y puede ser por dos vías. Por aumento del contenido del compartimento, que es lo más frecuente, y la causa más frecuente del aumento del contenido es el edema. Viendo alguna vez como pregunta de residentado, el año pasado, hace 2 años, ¿cuál es la causa más frecuente de un síndrome compartimental? El edema, no la fractura, porque la fractura sí causa edema, pero no solamente la fractura causa edema, un desgarro muscular causa edema, una quemadura causa edema. Entonces, el edema es la causa directa más frecuente de un síndrome compartimental. Entre ellas, la fractura como causa principal, pero de por sí el edema. Entonces, cuando aumenta el contenido producto del edema, puede llegar más de 30 milímetros de mercurio y generar ese dolor intenso que es la causa más característica. Pero también la otra vía es la disminución del continente. Es decir, si yo pongo un yeso muy apretado, ¿ya? El compartimento no se extiende y por ende aumenta la presión del compartimento. Este aumento de presión del compartimento disminuye el retorno venoso y aumenta más la presión del compartimento. Cuando aumenta la presión del compartimento, disminuye el retorno venoso, disminuye la presión capilar, disminuye la perfusión capilar y al final genera o origina isquemia tisular. La isquemia tisular, o sea, de tejido, la principal isquemia es la isquemia de nervio, ¿ya? La isquemia de nervio. Y entre ellos tienen 3 signos: parestesia, paresia o necrosis nerviosa, que es la última. El paciente viene con adormecimiento, con hormigueo, ¿no? Luego de eso viene la isquemia muscular y la necrosis muscular, que es otro cantar, que es algo muy, muy severo, que ya termina en amputación. Entonces, para llevar a casa, simplemente es el síndrome compartimental, aumento de la presión compartimental, pueden ser por 2 vías, aumento del contenido, disminución del continente, es una emergencia, y lo primero que se afecta es el nervio. Lo segundo que se afecta es la vena, y lo tercero que se afecta es la arteria, cuando hablamos de paquete vasculonervioso, producto de un síndrome compartimental. Y para diagnosticar un síndrome compartimental, lo más importante o lo de inicio es la clínica, ¿ya? Ante la clínica, el primer signo más importante es esta, las parestesias. El paciente, un ejemplo, paciente jugador de un fin de semana que sale a jugar a su pichanguita, por ahí está corriendo y lo patean, o por ahí hace un sobreesfuerzo y siente un tirón en la parte de atrás de la pierna y se hincha, ¿no? Como comienza a hinchar y siente un dolor intenso, ¿no? Un dolor intenso pero manejable. Sigue jugando, no le hace caso, le echan su éter, sigue jugando, ¿no? Porque nadie lo ve, no hay médico en las pichanguitas. Y bueno, luego ya viene, llega, va a su casa, ¿no? Su esposa lo ve, bueno, si es con dolor mejor ante la emergencia, y viene y te dice: doctor, no me duele mucho, me duele, pero no mucho, y siento la pierna adormecida, te dice así, ¿no? ¿Te han pateado? Un poquito, te dicen, pero siento mi pierna media adormecida. Ahí tú ya vas a saber
que posiblemente estemos ante un síndrome compartimental en instauración, porque lo primero que se afecta es el nervio, producto de algún edema, producto de algún desgarro muscular. Si no lo tratas, puede pasar a un síndrome compartimental ya definido. Pero ese es el primer signo, la parestesia. Bueno, muy bien, vamos a darte analgésicos, le dices tú, como médico tratante, por ahí lo observas, pero a la hora ya comienza con un dolor más intenso, un dolor intenso, doctor, ya el dolor ha aumentado, le ponemos analgésicos, ketoprofeno, tramadol, metamisol, le ponemos corticoides para bajar el edema, ¿verdad? Elevamos en la pierna y le ponemos hielo. Esas 4 cosas, nuevamente repito, analgésicos, cualquiera que quieras, paracetamol, ibuprofeno, tramadol, ketoprofeno, diclofenaco, metamisol, cualquiera de ellos, corticoides, ya, dexametasona, 4 miligramos intramuscular o endovenoso, hielo local, cada 2 horas, por 15 minutos, por 20 minutos, por 30 minutos, cada hora, y elevación del miembro, tienen que bajar ese edema. Si no lo baja, es casi cantado que es un compartimental. Y es más, si lo vuelves a examinar a la hora y no baja y está duro como una piedra, o sea, el segundo signo, presión, ya estamos ante un signo preisquémico de una lesión o de un síndrome compartimental. Es ahí, si es antes de las 6 horas, tengo que meterlo a sala de operaciones y hacer el tratamiento de fasciotomía descompresiva. Entonces, muchas veces va a alguna posta y no es traumatólogo y no lo evalúa bien, no, ya te va a pasar y lo mandan a casa, el paciente viene ya con un signo posisquémico, ya viene con necrosis muscular y no hay mucho que hacer por la pierna. Entonces, ante las parestesias y dolor incontrolable, mandar al especialista, ponerle hielo, ponerle corticoides y la pierna en alto para tratar de menguar en algo este posible compartimental. Obviamente el diagnóstico es clínico. Entonces tengo 6 horas para poder actuar y evitar que haya una necrosis muscular. Luego de eso vienen los síntomas posisquémicos, luego de las 6 horas. Y comienza primero con palidez, ¿ya? Pero antes de la palidez está la cianosis. Hay dos, es bien diferente. La cianosis de la palidez, la cianosis es una coloración morada, media marmórea. Eso me indica una lesión venosa. La palidez es una lesión completamente blanca. Eso me indica lesión arterial. Entonces, cuando ya viene el pie medio marmóreo, me persigno y digo, muy bien, ¿sabes qué? Voy a ver lo que voy a encontrar, posiblemente ya músculo muerto y posiblemente ya algo más calmado con la familia, informe que pueda el paciente perder la pierna, depende del grado de necrosis muscular. Ya cuando entra en parálisis, es una complicación de un compartimental, el músculo ya se definió, ya se terminó de morir, algún otro músculo se paralizó, y aquí está el famoso síndrome de Bollmann, que es una parálisis producto de una secuela de un compartimental en antebrazo, ¿ya? Es la famosa parálisis de Bollmann. Y por último viene pues el pulso ausente, en la cual ya pues esa pierna es irrecuperable. Entonces, cuando yo cuando yo estoy hasta la presión, ¿no? Hasta la presión, yo puedo salvar esa pierna. El dolor es el signo más característico. Es un dolor incontrolable, que no cede ante los analgésicos. Es más, aumenta cuando tú le mueves los dedos. El paciente, tú le mueves los dedos del pie, aumenta, porque aumenta a la movilización pasiva de los dedos, tanto de la mano o del pie. El lugar más frecuente de un síndrome compartimental, ya les dije, primero pierna, luego puede ser antebrazo, mano, muslo, calcáneo, pie, ¿ya? Pero, bueno, clínicamente uno entra a sala con lo que ya les he comentado, pero en otros países está el famoso método de Stryker que va a comprobar o corroborar mi sospecha clínica. Aquí en el Perú no hay un Stryker, no se maneja, y cuando la presión está más de 30, ya yo estoy pensando pues en un compartimental. Así es facilito, ¿no? No usas la clínica, solamente tomas y si sale más, salen 40, por ejemplo, ya de frente a sala de operaciones, ¿no? La contractura de Bollmann es una secuela, ¿no? Es una secuela donde hay retracción, hay fibrosis, malposición articular y trastornos tróficos y neurológicos del brazo, ¿ya? Y para tratar ya o para salvarnos de ese síndrome compartimental se hace la fasciotomía. Tratamiento de un compartimental, la fasciotomía descompresiva. Aquí tenemos un corte axial de una pierna. Si ustedes se dan cuenta, donde está el mouse, donde está el mouse es la tibia, y aquí está el peroné. La pierna tiene 4 compartimentos. El primer compartimento es el compartimento anterior,
compartimento lateral, y los de abajo, los posteriores, el posterior profundo y el posterior superficial. ¿Ya? Es importante, ¿por qué? Porque el compartimento que más se afecta es este, es el anterior, ¿ya? El que está más subcutáneo que todos. Luego, cuando se hace una fasciectomía, o sea, cuando cortamos la fascia para hacer que el músculo respire, ¿ya? Y no esté tan apretado, se hace en dos lados, se hace lateral, o sea, acá está el peroné, lateral y medial. Haciendo un corte lateral a este nivel, ¿ya? Obviamente por toda la pierna, yo voy a liberar el componente o el compartimento anterior y el compartimento lateral, ¿no? Así, hago un corte aquí y libero estos dos compartimentos, ¿no? Y haciendo un corte medial, voy a liberar el compartimento posterior profundo del posterior superficial. Este es el tratamiento para evitar una necrosis de la pierna, ¿no? Si ya el músculo muere, pues no hay vuelta que darle. Se trabaja con el músculo que queda y puede terminar incluso en amputación, ¿ya? Muy bien, eso es en cuanto a, eh, complicaciones locales. Luego vamos con las complicaciones sistémicas, que es el famoso síndrome de embolia grasa. La embolia grasa es una patología fulminante, ya actúa de un momento para otro y se da básicamente cuando hay fracturas en huesos largos, a predominio en fémur, como ven aquí, ¿no? En fémur o tibia. Estos pacientes son pacientes polifracturados, esos pacientes que nos llegan a la emergencia con fractura de fémur y nadie lo inmoviliza, nadie le pone ningún tutor externo, ni ninguna tracción esquelética, lo dejan ahí, ¿no? Entonces, el paciente posiblemente tenga dolor, le pone incluso hasta una férula de yeso de tercio medio del muslo hacia abajo, que está mal porque no inmovilizas, más bien lo mueves más. Una fractura de fémur de emergencia se tiene que inmovilizar con una tracción esquelética o de partes blandas, en la cual yo pueda traccionar el muslo, ¿no? Toda fractura siempre tiene que inmovilizarse, siempre. Ustedes cuando estén en el internado en su serum, esa es la ley. Toda fractura inmoviliza. ¿Con qué lo inmovilizo, doctor? Con lo que tengamos. Si estás en tu serum, si tienes una tablilla, lo vendas y lo mandas. Si tienes, no sé, un cartón, lo vendas y lo mandas, ¿no? Si tienes yeso y si sabes ponerlo, le pones una férula de yeso, que es una tablilla, lo vendas y lo mandas. En un fémur no puedo poner un yeso, porque yo tengo que ferulizar toda esta parte de aquí, desde la cadera o la pelvis hasta abajo. Aquí lo que se hace es poner un clavo acá y se tracciona para inmovilizar el fémur. Pero esto no pasa muchas veces porque es difícil de hacerlo de manera inmediata. O los que reciben primero son los médicos generales o los emergencistas que no hacen este tipo de inmovilización. Entonces, a las 48 horas o 72 horas, el paciente comienza a desaturar. Se cae la saturación de un momento a otro. Le sacas una placa, hay como copos de nieve, se llama tormenta en nieve. Le ves las conjuntivas, ves algunas petequias subconjuntivales o incluso en la parte superior del cuello o del tronco o del tórax. Entonces, incluso luego viene con alteración de conciencia. Estas tres cosas, esta triada, petequias subconjuntivales, que es por una trombosis, por una microtrombosis, uno, alteración de la conciencia, dos, y disminución de la saturación, es aumentado con taquipnia, incluso a veces hasta fiebre, esta triada me genera a mí un síndrome de embolia grasa. ¿Qué tengo que hacer? Dar soporte, a veces hasta UCI, intubar, genoterapia, glucocorticoides, estabilización pre la fractura. ¿Ya? Menos mal, esta patología sistémica no es muy frecuente, ¿ya? Pero sí que estar siempre pendiente con las fracturas de fémur. Entonces, si tienes un examen alguna vez en tu vida y ves fractura de fémur y ves fractura de fémur más hipoxemia o más desaturación, siempre vas a marcar un síndrome de embolia grasa, ¿ya? Hacemos un break de 2 minutos, chicos, y hablamos con las tardías, ¿ya?
Listo, seguimos con complicaciones tardías y ahí tenemos el índice de complicaciones tardías. Comenzamos con consolidación viciosa, ¿ya? En otras palabras, la consolidación viciosa significa que pega chueco, ¿no? Que pega desviado. Esa es la consolidación viciosa. Para que el hueso consolide, o sea, pegue, tenemos que tener algunos factores. Y si vemos aquí arriba a la derecha, tenemos una fórmula. Consolidación normal es igual a una buena reducción más una buena inmovilización más un normal aporte vásculo sanguíneo. Entonces, comenzamos. Una reducción es igual a alinear una fractura. Cuando tú has escuchado voy a reducir una fractura, significa que la voy a alinear lo mejor posible para que ese hueso quede como estaba antes que se fracture o se luxe. Reducción también es colocar el hueso en su sitio. Si tengo una luxación de hombro, reducir significa colocar esa luxación en su sitio, ¿no? O traccionarlo y alinearlo. Luego, inmovilizar, ya saben, es colocar pues un aparato inmovilizador que puede ser externo, ¿no? O sea, un yeso externo, ¿ya? Un fijador externo también, ¿no? O interno. Y el interno puede ser una placa con tornillos, ¿no? Que es interno extramedular o interno intramedular, que es un clavo endomedular que va por dentro del hueso, ¿no? Pero sí, así lo inmovilizo. Y un normal aporte vasculosanguíneo, como les había comentado. ¿Quién me da un buen aporte vasculosanguíneo del hueso? Las partes blandas y la médula ósea roja. Si yo tengo una buena médula ósea roja y tengo unas buenas partes blandas, el hueso está bien reducido, o sea, bien alineado y está bien inmovilizado, esas tres cositas van a hacer que yo tenga una consolidación normal. Pero si yo, por ejemplo, no tengo una buena reducción, tengo una reducción con desviado hacia adentro, también llamado varo, o hacia afuera, también llamado valgo, entonces va a haber una consolidación viciosa, ¿no? Va a pegar chueco. Se llama varo cuando la parte distal es la parte que se aleja del centro, ¿ya? Se mete hacia el centro de la línea media, o sea, la línea media, se acerca a la línea media. Y valgo cuando se aleja de la línea media. O también se llama recurvatum cuando hace un ángulo inferior, o perdón, posterior, y antecurvatum cuando hace un ángulo anterior, ¿ya? Entonces, un hueso mal reducido puede pegar o consolidar en varo, en valgo, en recurvatum o en antecurvatum. Varo y valgo es cuando yo miro la radiografía en antero-posterior, mirándola de frente. Y recurvatum o antecurvatum va a ser cuando yo miro de lateral o de perfil. ¿Ya? Entonces, un hueso puede estar en varo y en recurvatum, así es, ¿no? Porque acuérdense que es tridimensional. Entonces, si pega así, es un hueso en consolidación viciosa, como en este caso, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, hay un callo inmenso o un pseudocallo que se llama una pseudoartrosis hipertrófica, que ya veremos más adelante, y vemos cómo la línea está aquí, pero se va hacia afuera, ¿no? Acá está, este es el peroné, lateral, la tibia medial, y la línea media es esto, ¿no? Esta es la línea media, ¿no? Esta es una placa, esto es una placa, antes, esperen un ratito, chicos, por favor.
Listo, entonces, esta radiografía es una radiografía anteroposterior, o sea, de frente, y esta es lateral. Entonces, en anteroposterior se va hacia valgo, ¿verdad? Porque la línea media es esta de aquí. Tapemos esto de aquí y esta es la línea media. Esta es la línea media, ¿no? Y este es adelante y este es atrás, ¿no? Acá está el peroné y se va hacia recurvatum. Entonces, esto es una consolidación viciosa con una pseudoartrosis. Ya veremos cómo es una pseudoartrosis. Y miren aquí, este es un fémur, pero miren, el fémur está hacia adelante, tiene una angulación posterior. Este fémur está en completo recurvatum, ¿no? Es una consolidación viciosa. Acá ya pegó el hueso, pero está completamente consolidado de manera viciosa. Miren, esta es una fractura de fémur. ¿Por qué no se operó? Muchas veces estas fracturas no se operan porque el paciente es muy delicado, o sea, con mucha comorbilidad, paciente obeso o paciente con, no sé, con una arritmia importante, paciente con una enfermedad pulmonar importante, ¿no? Que ponga en riesgo la vida del paciente durante un acto operatorio. Entonces, estos pacientes en la mayoría quedan con esas consolidaciones viciosas, ¿no? Queda con el fémur acortado, ¿no? Miren, aquí está la parte proximal y la parte distal. Esta punta tiene que venir aquí, ¿no? Y hay un acortamiento más o menos de 3 o 4 centímetros. Bueno, y eso genera una consolidación viciosa, no consolidado de manera adecuada. Como también aquí, ¿no? Una radiografía anteroposterior y de perfil, y ven como acá se va hacia varo, ¿no? Se va hacia varo. Es decir, se acerca a la línea media, ¿ya? Este es otro ejemplo, ¿no? Una consolidación viciosa en valgo también, ¿ya? Con una pseudoartrosis. Ya veremos cómo es una pseudoartrosis. Eh, Esa es una complicación, consolidaciones viciosas. Otra complicación son retardos en consolidación, es decir, consolida, pero se demora mucho en consolidar. Y este retardo de consolidación puede ser por dos tipos de causas. Unas causas externas, es decir, por ahí un hueso que está medio infectado, otro, el paciente fuma, ¿no? Es un paciente fumador, un paciente que se droga, también, ¿no? Un paciente alcohólico, también son causas que no son endógenas, son externas, que hacen que el hueso no consolide. O causas endógenas, por ejemplo, un hiperparatiroidismo, osteomalasias, raquitismos, ¿no? Que hacen que el hueso no consolide, ¿no? Tumores a nivel cerebral que hacen que el hueso no consolide y demore la consolidación, ¿no? Normalmente el hueso, el hueso consolida, ¿sí? Con fases de consolidación, ¿no? Y va a depender del hueso que tengamos. Las fases de consolidación son 4. La primera es la fase del hematoma fracturario, que se da desde el inicio, desde que el hueso se rompe, ¿no? Desde ahí, desde las 0 horas. Se rompe el hueso y al segundo sale el hematoma en la fractura. Ese hematoma fracturario va a ser o va a traer consigo interleuquina 1, interleuquina 6, factor de crecimiento plaquetario, factor de crecimiento tisular, y estos factores de crecimiento de interleuquinas van a traer los predecesores, los precursores de las células óseas, los osteoblastos. Estos osteoblastos luego van a formar osteocitos y al final pues van a formar pues primero un callo blando. El callo blando normalmente se forma entre la segunda y tercera semana, ¿no? Luego viene el callo duro, que se forma más o menos entre la cuarta y sexta semana, ¿no? Y luego viene ya la remodelación. La remodelación es que el hueso naturalmente va a tratar de estar o remodelar como era antes de que se fracture. Normalmente lo que les he comentado en tiempos, de 2 a 3 semanas, perdón, callo blando, 4 semanas callo duro y luego la remodelación es para huesos pequeños. Hablamos de, apunten, fractura de tobillo o peroné, rótula, eh, olecranon, metacarpiano, metatarsiano, ya, muñeco radiodistal, esas cosas, ¿no? Ya. Luego, en fracturas de húmero son 10 semanas para que termine la consolidación. En fracturas de tibia, tibia proximal básicamente, o tibia deficiaria son 16 semanas, ¿ya? Y en fracturas de fémur son hasta 18 semanas, más o menos, ¿ya? Entonces, cada hueso es diferente en su fase de consolidación, ¿ya? Entonces, ¿cuándo yo voy a saber que hay un retardo de consolidación? Que cuando ya, por ejemplo, pasó las 16 semanas para una fractura de tibia, aún no consolida. ¿Y cómo sé que no consolida? Porque no se ve radiográficamente el callo óseo. Y este es un callo óseo, ¿no? Esto que ven acá es un callo óseo.
Es un callo óseo importante. Aquí yo digo ya consolidó y clínicamente el paciente no tiene dolor, mueve en bloque y ya pues ya hace sus actividades. En cambio, si el paciente aún continúa con dolor, siente un crujido y aún vemos en la radiografía que falta que haya un callo óseo, estamos seguros pasando al término de la pseudoartrosis, ¿ya? Y hablando de pseudoartrosis, que también se le llama como pseudoarticulación, esta pseudoartrosis normalmente provoca una movilidad anormal de la fractura y genera un escaso dolor. También se llama pseudoarticulación, ¿ya? Entonces la pseudoartrosis es cuando el hueso no consolida, no llega a pegar, ¿ya? Y se le llama en tiempo cuando es más de 6 meses. Es decir, yo le doy un chance a cualquier hueso hasta 6 meses y no consolida. O también si hemos sacado una radiografía mensual por 3 meses y vemos que la radiografía está idéntica. Es decir, sacamos una radiografía de tobillo, por ejemplo. Sacamos al mes otra y al siguiente mes otra y vemos que está idéntica, ya estamos ante una pseudoartrosis. Hay dos tipos de pseudoartrosis: pseudoartrosis vasculares y pseudoartrosis avasculares. Las pseudoartrosis vasculares significa que yo tengo un normal aporte vasculo sanguíneo, ya tengo un buen sangrado, por así decirlo. El periósteo está bueno, la médula ósea está buena y por ende debería consolidar. Entonces, ¿qué falla, doctor? ¿Cuál es aquí? ¿Qué es lo que produce la pseudoartrosis? La inmovilización. O sea, hay una mala inmovilización. Hay quizá una buena reducción, pero hay una mala inmovilización. ¿Cómo? Un yeso flojo, por ejemplo, un yeso no bien puesto en una fractura hace que haya movimiento no controlado, macromovimiento, y no produzca una adecuada inmovilización, incluso haya un callo exuberante. El macromovimiento genera el macrocallo o callo hipertrófico. Y ante las pseudoartrosis vasculares tenemos 3 tipos: las hipertróficas, las normotróficas y las oligotróficas. En las hipertróficas, también llamadas pata de elefante, ya no está el yeso, no está bien puesto, o quizás se le puso una placa con 2 tornillos, o quizás se le puso solamente tornillos, y fue una inmovilización muy precaria que permite un macromovimiento. En las normotróficas, ya también se llama casco de caballo, hay un movimiento no tan exagerado como el primero, pero igual hay un micromovimiento no controlado. Y en las oligotróficas no se ve callo, ¿ya? También hay un movimiento que no se observa. Entonces, estas reducciones tienen buena vascularidad, pero tienen mala inmovilización. Un ejemplo está acá, está aquí. Miren, en la izquierda tenemos una fractura de tibia solamente con 3 tornillos. 1, 2 y 3, ¿no? Vemos aquí que acá vemos nubes negras, ¿verdad? Esto significa que aún falta formar callo. Entonces, ¿qué se hace? Se saca esos tornillos y se pone una placa, o se mejora la inmovilización, una placa con 1, 2, 3, con 6 tornillos. Miren cómo ya toda la nube negra se llenó de tejido óseo. Entonces, aquí solamente fue mejorar la inmovilización. El tratamiento de una pseudoartrosis vascular es solamente mejorar la inmovilización. Si tengo un yeso flojo, mejorar el yeso, ¿no? Si tengo una placa con menos tornillos, mejorar la placa. Si hablamos ya de términos de residentes, normalmente uno coloca 3 clavos arriba, o 3 tornillos arriba y 3 tornillos abajo, o sea, abajo de la fractura, para que pueda consolidar el hueso. El hueso que más frecuentemente se hace pseudoartrosis es la tibia, porque es el hueso que está más expuesto generalmente, ¿ya? Y las avasculares tenemos 4 tipos. Un tipo es ese hueso que se desperiostiza, en la cual la parte de la médula ósea la médula ósea roja no es completa, ¿ya? Y sale un tercer fragmento, ¿ya? Este es un tercer fragmento. Este que está aquí es una fractura conminuta, así se le llama. No está bien el dibujo, pero es una fractura conminuta. En la fractura conminuta también carece de circulación y por ende, pues, hace como a la vez un cuerpo extraño. Es la segunda. Entonces, la primera, tercer fragmento, que sale de su sitio, o fractura conminuta. La tercera, el tercer tipo de avascular es cuando no hay hueso, una fractura con pérdida ósea o segmentaria. Y el último es una pseudoartrosis atrófica franca, en la cual ya no hay remodelación ósea y no hay ningún tipo de sangrado. Entonces, estos 4 tipos son pseudoartrosis avasculares. Aquí no hay circulación, ¿no? O sea, esta parte de la
de la fórmula está mal. Quizá hay una buena reducción, quizá está muy bien inmovilizado, pero si no hay circulación, nunca va a pegar el hueso, ¿verdad? Entonces, aquí no solamente es mejorar la reducción y la inmovilización, aquí tengo que darle yo un aporte vascular. ¿Y cómo le doy? Con un injerto óseo, ¿ya? Miren este ejemplo, una fractura conminuta, ¿ya? Que sabemos que no iba a pegar, se coloca injerto óseo, se coloca un fijador externo para no tocar la fractura y luego termina consolidando, ¿ya? Es un ejemplo muy clásico y muy didáctico para que puedan ver cómo consolida ante una fractura avascular. Se le coloca injerto con aporte vascular para que ese hueso que tuvo conminución importante pueda luego pegar, ¿ya? Esa es otra complicación. Entonces, las pseudartrosis son muy importantes para, primero, tratarlas, tenemos que diagnosticarlas y saber si es avascular o vascular. Y eso va a depender de la radiografía y va a depender también del mecanismo de fractura. En cuanto a la otra complicación, tenemos las necrosis avasculares. La necrosis avascular más característica es la de la cabeza del fémur. A nivel de la cabeza del fémur tenemos, o a nivel del cuello del fémur tenemos la circulación circunfleja, ¿ya? Y esta circulación es muy precaria, que cuando hay una fractura a nivel del cuello femoral, sufre este cuello femoral y por ende se necrosa muy fácilmente la cabeza del fémur. Entonces, los huesos en el cuerpo que producen necrosis avascular son 5. Uno, el más común, es la cabeza femoral, fémur. Otro es la cabeza humeral. Cuando se rompe el cuello quirúrgico del húmero e incluso se afecta el troquíter y troquín, que dan el aporte vascular, porque ahí se insertan los ligamentos del manguito rotador y ahí se insertan los circunflejos. Si se rompen estas estructuras, entonces también puede haber necrosis de la cabeza humeral. Segundo. Tercero, astrágalo. El astrágalo, a nivel de la cabeza y cuello de astrágalo, puede haber también necrosis de la cabeza de astrágalo. Cuarto, cabeza o cúpula radial también. Quinto, el escafoides, el hueso escafoides de la mano, ¿ya? También. Son 5 huesos, ¿no? Repetimos, cabeza femoral, cabeza humeral, astrágalo, cúpula radial y escafoides del carpo, ¿ya? Otra complicación más tardía son las artrosis secundarias. Las artrosis son envejecimiento de la articulación. La artrosis es la vejez. Muchas veces vienen los pacientes a consulta y te dicen, doctor, me han detectado artrosis. Y uno le explica que la artrosis es una patología degenerativa. Es algo que todos vamos a tener, todos vamos a llegar. Sin embargo, no a todos nos tiene que doler, ¿verdad? Yo voy a tratar la artrosis no para curarla, sino para tratar los síntomas. La artrosis es el envejecimiento de la articulación y vemos aquí cómo ya está pegando hueso con hueso, ya hay osteofitos subcondrales y vemos cómo estas lesiones que chocan hueso con hueso van a generar, estoy en clase, ya regreso un ratito, ¿sí? ¿Cómo se llama? Esto genera pues genera un dolor muy importante y este dolor muy importante pues va a dar una incapacidad funcional. Cuando es una artrosis muy importante, entonces estos pacientes terminan en prótesis, ¿ya? Que ya veremos seguro en la última clase, colocación de prótesis. Entonces, estas artrosis secundarias se van a dar cuando son fracturas articulares y generalmente son de tratamiento ortopédico. La atrofia de Sudeck, menos mal que no es una patología muy común, pero sí muy molestosa. Yo he tenido solamente la oportunidad de ver a una paciente con Sudeck. Es un dolor, es el famoso dolor regional complejo, ¿ya? En la cual vamos a ver a ese paciente que se cae y se golpea la mano o se fractura la muñeca y tiene un dolor, y la fractura no es importante, es una fractura simple, ¿no? Y tiene un dolor que no le calma con nada. La mano se tumefacta, hay rigidez, hay aumento de temperatura, ¿ya? Y es un dolor muy especial, ¿no? El síntoma principal es ese, el dolor, y tú ves que luego a la mano se le va a poner delgada, se atrofia, ¿no? Es un dolor que viene como neuropático, como un ardor, como parestesias. Se exacerba cuando el paciente se estresa más porque entra en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque le duele, ha ido a varios especialistas y nadie le ayuda porque le dan gabapentina, pregabalina, mitriptilina, y la mandan a terapia física y nunca mejora el dolor. Es decir, se estresa y ese estrés aumenta el dolor. Es un círculo vicioso muy difícil de tratar. Incluso van hasta psicólogos, ¿no? La piel se modifica, se hinchan las partes afectadas, hay disminución de la movilidad, hay atrofia o hipotrofia.
hay disminución de la coordinación, hay trastornos en la consolidación, calambres, parálisis, comienza a sudar, hay síntomas autonómicos, hay cambio de la temperatura también. Entonces, esto puede ser en manos o en piernas, más frecuente es en manos, pero el tratamiento está dirigido básicamente a hacerlo con fisioterapia, con terapia física, ¿ya? Y también psicoterapia, porque el paciente se deprime mucho porque ha ido a muchos médicos y nadie le ayuda. Nadie dice, no encuentran ninguna causa, le sacan resonancia magnética, altoresonancia, tomografía, le sacan de todo y no encuentran nada cuando es una caída o una fractura, ¿no? Y una fractura que no explique por qué no calma el dolor, ¿no? Entonces, estos pacientes entran siempre en ansiedad y depresión. Otro, ya les comenté, el síndrome de Goldman, ¿no? Que es una complicación tardía de un síndrome compartimental, se da básicamente en antebrazo, va a haber una deformación severa, con flexión de la muñeca, hipertensión de las metacarpofalángicas y flexión de las interfalángicas proximales. Esto es por una retracción y atrofia y denervación del músculo del antebrazo, producto pues de un compartimental, ¿ya? No tratado a tiempo. Y por último tenemos la trombosis venosa profunda. Es un cuadro clínico muy común también. Estos pacientes cursan con trombosis o con un dolor a nivel del miembro inferior, que es el más común. El miembro inferior se encuentra completamente edematizado, ya el mayor porcentaje es el edema comparado con otro miembro. Hay dolor, hay eritema. Esas son tres cositas que siempre van a ver. Es decir, la pierna va a estar más roja, más hinchada y más adolorida que el otro lado. Y esto se da en pacientes que no caminan mucho o que por ahí tienen fractura de cadera y están esperando que lo operen, ¿no? Que pasa mucho en hospitales nacionales, en la cual no consiguen el material o el paciente está postrado también, ¿no? O el paciente fuma también o tiene antecedentes de fumador. Estos pacientes, pues, generalmente hay que solicitarle un ecodoppler para ver si hay un trombo en la vena. Esto se puede complicar y puede dar un tromboembolismo pulmonar y el paciente puede morir. Por eso hay que anticoagularlo. ¿Ya? Esto básicamente más lo maneja un cirujano cardiovascular. Bueno, chicos, esta es la primera clase. Esperamos